La guía En Foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Presenta a Carrasco Viajes. Anotate en nuestra próxima salida en grupo a España en octubre. En realidad es algo mágico, porque uno cuando ve la entrada de piedra de estas casas, no se imagina lo que hay adentro. Dulce de leche de cabra. ¿Dulce de leche de cabra? Sí. Mira. Y tiene un adicional de menta y café. ¿Dulce de leche de café? ¿De cabra con café? Con café. Mira. Y este es dulce de leche orgánico. Cada mesa tiene su nombre. Es Puerta. Acá es Joan Manuel, porque aquí se sentó Joan Manuel Serrat. En esta mesa se sentó Serrat. ¿Y Serrat se tuvo que agachar para pasar por acá? Supongo que sí. Serrat era un poco más alto que la vida. Supongo que sí. Bueno, aquí tenemos toda la parte de vino. Mirá lo que es la distancia, ¿no? Mirá, acá estoy parado, por ejemplo, ¿no? O sea que el estándar de los portugueses en esa época era por acá. O lo hacían bajo porque acá había esclavos y no le importaba que se tuvieran que agachar. Buenas. ¿Todo bien? Totalmente recomendable. Aparte el lugar es increíble, porque vos entrás, no te enterás de mucho de lo que hay afuera, pero cuando pasás, lo primero que ves son los productos. Ahí vas eligiendo lo que querés, después pasás por la cava y después terminas acá en este fondo increíble, donde hay unas pocas mesas, pero las mesas generalmente tienen gente extranjera, así que uno puede venir a disfrutar los productos y además conocer gente de otros países. Esta es la zona de la Rambla de Coruña, un lugar que se renovó hace unos años, cambió absolutamente, se le incorporó un tranvía, un paseo peatonal, una zona de ciclovías y quedó un espacio espectacular para mirar hacia las rías, que son esas entradas de agua que se van metiendo hacia el continente. Del lado opuesto al puerto, cruzando toda la ciudad, llegamos al punto donde está el monumento más representativo de toda Coruña. Estamos frente a la Torre de Hércules. Bueno, y si bien en Coruña hay de todo, la gente se va buscando uno de los mayores atractivos de la ciudad, las playas de Orzán y de Riazor.
La Coruña está situada en la costa noroeste de la península ibérica y el centro histórico se desarrolla sobre una península unida a tierra firme por un lugar muy estrecho. Por lo tanto, la ciudad tiene dos frentes marítimos bien diferenciados: la zona del puerto, que mira hacia el continente, hacia la ría de La Coruña, y la línea de costa hacia el mar abierto, donde se ubican las dos principales playas, Orsán y Riazor. Ten cuidado, Marusiña. Ten cuidado, Marusiña, no te vayas pra cama, no te vaya a Vilotrasno, eche paga una trasnada. No te vaya a Vilotrasno, eche paga una trasnada. La ciudad está rodeada casi en su totalidad por el océano Atlántico y el clima tiene temperaturas suaves durante todo el año. La temperatura media en invierno es de unos 12 grados y en verano de alrededor de 19 o 20 grados. La ciudad de La Coruña siempre estuvo relacionada con el mar. Es más, esto era una isla hasta hace muy poco tiempo, cuando la mano del hombre lo rellenó y unió esta isla de Coruña con la península ibérica. La ciudad es el núcleo urbano más poblado de Galicia, con 215.000 habitantes. Los primeros asentamientos son anteriores a los romanos y todavía se pueden encontrar las antiguas construcciones y bases de piedra de los castros celtas. Las tropas de Julio César llegaron en el año 62 a.C. y bautizaron el lugar como Brigantium. En la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, este lugar fue ocupado por los bárbaros y aunque los árabes invadieron la península ibérica en el año 711, al estar muy al norte, casi no tuvieron influencia en este lugar. Creció hasta llegar a ciudad en el año 1446 y en el año 1589 la reina de Inglaterra envió una escuadra marítima al mando de Francis Drake, a la cual se enfrentaron los coruñeses al mando de la heroína María Pita. Rechazaron el ataque y hoy la plaza principal de La Coruña lleva su nombre. Frecuentada desde hace muchísimos años ya por los fenicios, que lo usaban como uno de sus puertos de comercio. Más adelante pasó a manos de los romanos y si bien La Coruña progresó muchísimo y se transformó desde aquellas épocas remotas de los fenicios, sin embargo la ciudad continúa siendo un gran balcón al mar. El paseo marítimo de La Coruña es uno de los más largos de Europa, con casi 16 kilómetros de largo en torno a la ciudad. La parte más alta del paseo marítimo se encuentra en la Torre de Hércules y durante todo el recorrido se pueden ver las farolas rojas decoradas con esmaltes con motivos marítimos que sirven de soporte a los cables del tranvía. Esta es la zona de la Rambla de Coruña, un lugar que se renovó hace unos años, cambió absolutamente, se le incorporó un tranvía, un paseo peatonal, una zona de ciclovías y quedó un espacio espectacular para mirar hacia las rías, que son esas entradas de agua que se van metiendo hacia el continente. Hoy es una hermosa ciudad a la que se le construyeron grandes obras, se remodeló su frente marítimo y tiene edificios públicos emblemáticos como la Casa de las Ciencias con un planetario, la Casa del Hombre, único museo del mundo dedicado exclusivamente al ser humano, y el Acuario Finisterre o la Casa de los Peces.
Del lado opuesto al puerto, cruzando toda la ciudad, llegamos al punto donde está el monumento más representativo de toda Coruña. Estamos frente a la Torre de Hércules. La Torre de Hércules fue construida por los romanos como faro para guiar las embarcaciones que iban hacia las Islas Británicas en busca de cobre, estaño y hierro. Después de que los romanos conquistaron el occidente europeo, o sea, Hispania, Galia y Britania, lo que hoy es España, Francia e Inglaterra, La Coruña pasa a tener una importancia muy grande en las rutas marítimas romanas que comunicaban el Mediterráneo con el Atlántico Norte. Por estar en una costa muy peligrosa, era un excelente puerto natural para las embarcaciones que salían hacia Britania. Por eso, los romanos crearon un importante puerto al que llamaron Brigantium. Esto se puede comprobar en base a una inscripción en la Torre de Hércules que data del siglo I después de Cristo, en la época del emperador romano Trajano. En esa inscripción, el constructor, de origen portugués, dedica la torre a Marte, el dios romano de la guerra. En la época romana, la torre era más ancha y tenía un muro perimetral, del cual todavía se conservan los cimientos. En la parte superior había una zona circular con huecos donde de noche se podía ver la luz proveniente de la fogata y de día los barcos se guiaban por el humo que salía de la parte superior de la torre. Lo que vemos hoy es la parte interior del faro romano. Por dentro está dividido en huecos que podían servir o bien para almacenar el combustible del faro o para resguardar a las personas que se dedicaban a cuidar que la llama estuviera siempre encendida. Después de la caída del Imperio Romano, la torre dejó de funcionar como faro. Quedó abandonada y se fue desmoronando el muro exterior. Más adelante, a partir del siglo XIII, estas piedras se usaron para la construcción del nuevo núcleo urbano llamado Cruña o Coruña. En ese período, desde el siglo IX al siglo XI, Galicia se vio atacada en varias ocasiones principalmente por los normandos, vikingos que llegaban hasta estas costas para saquear y destruir todo lo que encontraban. En esa situación, todos los esfuerzos de las poblaciones costeras estaban dedicados a la defensa y por eso esta torre ya no era necesaria como faro. Lejos de ayudar a la navegación, como era su función original, los habitantes de Galicia lo último que querían era que los barcos, sobre todo de los vikingos, supieran dónde estaban los peligros del mar. Por eso el faro quedó abandonado durante varios siglos. Cuenta la leyenda que en estas tierras existía un gigante llamado Gerión que aterrorizaba a todos los habitantes. Los pobladores locales mandaron un enviado para pedir ayuda a Hércules, el hijo de Zeus. Durante la lucha, Hércules mata al gigante Gerión, le corta la cabeza, la entierra y manda construir una torre con una gran antorcha en la punta para conmemorar su victoria. Luego, según se cuenta, hizo poblar una villa en este lugar. Esa es la leyenda del origen de la Torre de Hércules y de la población de La Coruña. El nombre vendría de la primer pobladora de este lugar, una mujer llamada Cruña. Desde el año 1448 y hasta el día de hoy, en el escudo de La Coruña aparecen representadas la Torre de Hércules y la calavera del gigante Gerión. La apariencia que tiene hoy el edificio se debe a las reformas que se hicieron a fines del siglo XVIII, que dieron como resultado un edificio de planta cuadrada. En realidad está dividido en tres cuerpos. La base, que es un cuadrado de 12 metros de lado, la torre propiamente dicha y el faro que corona toda la estructura. Bueno, y si bien en Coruña hay de todo, la gente se va buscando uno de los mayores atractivos de la ciudad, las playas de Orzán y de Riazor. La playa de Riazor es una playa urbana que está en la ensenada del Orzán. Está distinguida como una de las mejores playas europeas en cuanto a sus condiciones ambientales e instalaciones.
dos playas más importantes de Coruña son Orsán y Riazor. Esta es la de Riazor, la que se ve allá al fondo es la de Orsán. Están separadas prácticamente por nada, casi a la misma playa. Pero lo que más llama la atención es que apenas hace un poco de calor, todos los coruñeses ocupan absolutamente toda la arena. Es casi imposible caminar, hay que ir esquivando gente. Y por eso existe este paseo marítimo o rambla, que es la que estamos recorriendo ahora. Vamos a seguir un poco más caminando por acá y más adelante ya nos vamos a bajar a la arena. Que a mí me tienes abandonado, mulata descolorada, que a mí me tienes todo pillado, mulata descolorada, vente pa' aquí que ya no aguanto más este calvario. Oye, rhythm, rhythm, rhythm is love. Qué fácil es decir adiós sin saber, qué difícil es echar en el olvido el cariño que tú me das. Históricamente lo que hoy es el centro de Coruña era una gran isla que estaba separada del resto del continente por un canal que corría exactamente por este mismo lugar. Hace muchos años este canal se rellenó, se ganaron terrenos al mar y la ciudad quedó totalmente unificada. Incluso se construyó en donde antes corría el agua. Hoy esta misma explanada, que pasa por donde antes estaba el canal, es la que divide las playas de Riazor y de Orsán. When that time walk out, you better be awake. Cause nothing else to lose, and nothing else to say, and nothing else to be, there's just a little bit. A pesar de que estamos a más de 30 grados de calor, el agua en La Coruña es bastante fría. Hay poca gente bañándose, pero por las dudas vamos a probar. Oye, mi hermano, freedom is love. Ay. No me meto ni loco. Tomando fuerza. Tan complicado. Por bestia. Si varios coruñeses se tiran, yo me tengo que tirar. Está bueno porque cuando salís estás anestesiado, no sentí nada de frío. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Solo quiero mirar a las nubes y ya no existe medicina, que porque he vuelto a enamorarme y a enamorarme de esta nube que es pegatina. La Coruña queda muy cerca de Ferrol. En realidad, esto que vemos atrás es Ferrol.
en línea recta por el mar, quedan unos pocos kilómetros, pero lo que pasa es que la ría, que es este mar que se va metiendo por dentro de la tierra, hace que para venir por ruta, ya sea en auto o en ómnibus, haya que recorrer unos 50 kilómetros bordeando la costa, que es lo que hicimos nosotros para llegar hasta este lugar. Dale. Económicamente, La Coruña es la zona más rica de Galicia. El gran movimiento del puerto, sede de bancos, compañías de transporte, empresas de agua y textiles, como la del millonario Amancio Ortega, oriundo de La Coruña, son un gran motor que mueve sobre todo la economía de Galicia, pero también impulsa la economía de España. Y para tener una idea del potencial económico de la zona, la primera tienda Zara del mundo fue abierta justamente en la ciudad de La Coruña. Para completar este movimiento se agrega el turismo, que atrae, por ejemplo, a más de 60 cruceros por año. Así que baja en la vela, marinero, que la tormenta viene chunga, así que déjate llevar por las olas del ritmo del mar. Y el puerto siempre fue el motor principal de este lugar. Los primeros asentamientos se dieron en base justamente al reparo natural que da la bahía de La Coruña. Y la pesca sigue siendo hasta hoy una de las principales actividades. En ese sentido, tanto en el área comercial como deportiva, siempre vamos a encontrar movimiento en los puertos. En cualquier momento empiezan a pasar los barcos. En la región hay varias universidades que incluyen también carreras referentes al mar. Y por eso es común encontrarse con jóvenes trabajando, navegando y poniendo toda su energía y entusiasmo a bordo de los barcos. En estos barcos pequeños depende del tiempo que tengamos. Si hay un buen tiempo, bastante cómodo. Y en cuanto a convivencia, muy bien, somos 13 en este barco, pero muy bien, tenemos espacio suficiente y cómodos. Con mal tiempo cuesta un poquito más porque descansamos peor y a la hora de comer también comemos peor, pero bien, se lleva bien. Son unos días para llegar a tierra y disfrutar otros días. Que muy malo de lavar, no te cases con Ferreiro. Que muy malo de lavar, cásate con marinero. Que me lava todo mare, que nada todo mare, ayelelo, ayelalo. Pero aquí lo mejor que hay es la fiesta. Demostrasnos diarios espíritus das levadas veigas. Forces do ar, terra, mar e lume. A vos fago esta chamada. Se é verdade que tedes máis poder que o humana xente. Por Santiago, San Andrés, queimada te fixen, queimada ti es. ¡Pum! Pirata de agua salada soy, pirata de agua de fuego llevo, pirata de entre tormenta y mar navegará. Pirata de agua salada soy, pirata de agua de fuego llevo, pirata de entre tormenta y mar navegará. Uno de los sitios más interesantes de toda Coruña es el Monte de San Pedro, que además es uno de los lugares más altos y desde donde lógicamente se tienen las mejores vistas.
Pero una de las cosas más interesantes de este lugar, que hasta hace poco tiempo era una zona militar, es justamente la batería de cañones que todavía sigue instalada desde las primeras décadas del siglo XX. Dos preguntas, dos respuestas, oye. ¿De dónde son los cantantes? De tierra de la luna, ¿dónde sale la rimadura? ¿De dónde salen las palabras? De luchas y penuras por el camino, verás más de una que yo me salto. Allá por 1933, sobre el monte se instalaron esta serie de cañones de 380 milímetros que disparaban unos proyectiles de más de 800 kilos. Por suerte, estos cañones nunca llegaron a utilizarse, pero cubrían, o más bien custodiaban, toda la entrada de las rías y el puerto de La Coruña. Tengo yo una lucha, tira para adelante, tiende la mecha, la mecha. Pirata de agua salada soy, pirata de agua de fuego llevo. Las galerías de La Coruña son una de las postales de la ciudad. Con el tiempo, estas galerías o fachadas de los edificios que dan principalmente hacia el frente marítimo del puerto, hicieron que la ciudad sea conocida como Ciudad de Cristal. Son balcones cerrados con carpintería de madera pintada de blanco y una gran superficie de vidrio. Estas galerías en realidad son la fachada posterior de las casas. Datan del siglo XIX y su origen se da en la aparición del vidrio plano y cortado. Este vidrio era llevado hasta el puerto de Ferrol frente a La Coruña, donde se fabricaban grandes barcos. Con estos vidrios se cerraban las ventanas de la parte trasera, la popa de los galeones, construidos a mediados del siglo XVIII, y al haber gran cantidad de este vidrio, se terminó utilizando para cerrar las ventanas de las casas. Antes de esa época, y durante toda la historia de la humanidad, las ventanas se cerraban con postigones de madera, y en invierno prácticamente no se abrían, porque al dejar entrar el sol también pasaba el frío. Así que la tecnología utilizada en los barcos terminó generando una de las principales características históricas de la ciudad de La Coruña. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que oscuridad tan grande y es esta guasa, y es esta guasa. Los primeros rastros que se tienen de asentamientos en lo que es hoy la ciudad de La Coruña datan de la época prehistórica. En realidad eran los primeros castros celtas, pequeñas aldeas de piedra de los que todavía queda algún recuerdo. La ciudad, más bien el pueblo, porque todavía no era ciudad, empezó a crecer en la época de los romanos. Incluso el propio Julio César estuvo acá, cuando no se llamaba La Coruña, por supuesto, se llamaba Brigantium, y todavía de esa época se conservan algunos monumentos, como por ejemplo la Torre de Hércules, que es el símbolo de la ciudad. Más adelante fue ocupada por los moros, pero duró poco tiempo porque los habitantes de acá se encargaron de echarlos. Y el pueblo este fue creciendo, sobre todo debido a que era un pasaje casi obligado para las rutas de comercio. En realidad todo este tema del comercio hizo crecer bastante a este gran pueblo, que recién se convirtió en ciudad allá por el año 1446. El origen del nombre tiene varias teorías. Una lo señala como un nombre romano del latín acruña, que significa península. Otros dicen que es de origen latino y deriva de corona. También hay quienes señalan que el nombre es de origen celta y otros hacen referencia a antiguas leyendas como posibles orígenes de este nombre. Fue una de las principales ciudades que se opusieron a Napoleón y en el siglo XX, durante 1939 a 1975, uno de los principales baluartes del gobierno de Franco. A pesar de su gran movimiento, es una ciudad que puede recorrerse a pie. Su casco histórico está perfectamente conservado y en cuestión de minutos uno puede atravesar los dos frentes marítimos, pasando del puerto a las playas o perderse entre las calles de la ciudad histórica. Estamos en pleno centro histórico de La Coruña y vamos a conocer la iglesia de Santa María del Campo. Esta es una construcción del siglo XIII. En realidad se empezó en el XIII y se terminó en el XV y fue pagada enteramente por el gremio de los marineros. Justamente este es uno de los gremios más importantes de esta ciudad y por eso tienen la tradición de venir a esta iglesia a rezarle a la Virgen, o más bien a pedirle por su protección, antes y después de terminar una travesía.
Está hecha totalmente de piedra y tiene varios elementos del gótico, pero el más importante y el que resalta más a la vista cuando se llega a la iglesia es un enorme rosetón tallado a mano en la fachada principal. Yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana, torrear la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. De la mano de Carrasco Viajes, el próximo 24 de octubre nos vamos a España en vuelo directo Montevideo-Madrid de Air Europa. Visitaremos Madrid, Andalucía hasta llegar a Barcelona en hoteles de categoría superior en grupo acompañado desde Montevideo. Cupos limitados. Informate en carrascoviajes.com.uy o al mail enfoco@carrascoviajes.com.uy. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Y en estas construcciones del año 1700, que en una época estuvieron muy deprimidas y esta calle prácticamente abandonada, hoy funcionan comercios que trabajan con turistas. Turistas de todo el mundo que vienen a disfrutar de lo que encuentran acá adentro, que en realidad es algo mágico, porque uno cuando ve la entrada de piedra de estas casas no se imagina lo que hay adentro. Y es parte del encanto entrar e ir descubriendo cada uno de los comercios que tenemos acá. Este, por ejemplo, vende todo tipo de cosas artesanales y locales, como quesos, dulces, y en el fondo descubrimos que tiene un lugar para sentarte. Ahora, si lo ves de afuera, no dice prácticamente nada, porque los carteles no son muy grandes, no hay neón, no hay nada, simplemente se mantiene todo prácticamente original, porque recordemos que Colonia es patrimonio histórico de la humanidad. Vamos a ver qué hay. Bueno, para empezar nos damos cuenta de que, como decían, que los portugueses eran muy bajitos, las entradas de las casas y todo acá es mucho más bajo que el común de lo que estamos acostumbrados. En este caso, por ejemplo, a mí me supera, ¿no? Hola. Hola. Contame cómo es acá adentro, ¿qué tienen? ¿Cuántas listas? Mermeladas. Esto es artesanal, por lo que veo. Todo artesanal. A ver, vamos a ver algo de por ahí. Tenés... Por lo que veo hay gente de todo el mundo porque le van dejando los billetes Sí, van ahí. dejando los billetes. ¿De dónde es esto? A ver. Este es de Qatar. De Qatar, México. ¿Este de dónde es? Ah, Serbia, parece. de Serbia. Sí, De Serbia. Ahí hay unos japoneses. De Colombia. Colombia. México. Más México. Argentina, por supuesto. Oman. Oman. No, hay uno que ya no sé ni de dónde son. Brasil. Esos son más cerca. Tenés Uruguay aquí. Kuwait. Sudáfrica. Sudáfrica. Todas estas personas pasaron por acá. Todos han pasado por ahí. Increíble, porque vos desde afuera vas por la calle y muchas veces ves la puertita antigua, pero no hay gran cartelería, ¿no? No se puede debido a que somos patrimonio histórico. Claro. Entonces, la idea es mantener, no colocar muchas cosas, como decir. Sí, mantener todo como era. Ahí está, no puedo poner una cartelería súper moderna porque no va a entonar, no va a estar acorde con el lugar, Claro. ¿no? Bueno, y por lo que veo está todo de época, ¿no? Sí. Todo de época. Y estas maderas eran de los barcos. ¿Estas maderas eran de los barcos? Sí. Y las usaban cuando, bueno, los barcos quedaban acá, Claro, quedaban acá para repararlos, entonces... las usaban para la construcción. Mirá, eso no sabía. Y el techo tiene, bueno, tirantería de madera y después arriba ladrillos. Y estos ladrillos eran hechos a mano, son ladrillos Claro, la grandes de vivienda época. está así,
cocina. Entonces podría haber sido en un sótano, o podría ser un lugar donde guardaban los esclavos. Claro. Sí, estamos en la sí, época de la esclavitud situados, ¿no? Claro. O sea, los esclavos podrían haber estado acá abajo y arriba era la vivienda de los patrones. O podría haber sido un sótano que guardaban los animales, no sé, eso no tengo certeza real. Estamos frente a la plaza. Frente a la Plaza Mayor. O sea que acá era donde pasaba toda la vida social de Colonia Ahí está. Y era un lugar muy en pugna por la ubicación del puerto, ¿verdad? Sí, estratégico. Portugueses y españoles. Y bueno, tiene una construcción por la puerta portuguesa, pero a su vez porque es plano el techo en la sería española. Los portugueses son los de Rosado. Techos a dos aguas. O sea que esta es una mezcla. Claro. Esto representa lo que fue la historia de Colonia, una mezcla entre españoles y portugueses que iban tomando la ciudad a la medida que se iban atacando unos a otros. Y tengo entendido que son las líneas más antiguas que tenemos en el lugar. No sé si Mira, o sea que la puerta es portuguesa y después, digamos que cuando empezó la construcción estaban los portugueses. Claro. En Colonia del Sacramento, claro. Después fueron atacados por los españoles tomaron Colonia del Sacramento y siguieron con la construcción. Ahí está, y así fueron, pero creo que fueron como 13 peleas así, que se iban, que venían. Y así las casas fueron quedando mezcladas con distintos estilos de construcción, español y portugués. ¿Dulce de leche de cabra? Sí. Mira. Y tiene un adicional de menta y café. ¿Dulce de leche de café? ¿De cabra con café? Con café. Mira. Y este es dulce de leche orgánico. Cada mesa tiene su nombre. Es Puerta. Acá es Joan Manuel, porque aquí se sentó Joan Manuel Serrat. En esta mesa se sentó Serrat. ¿Y Serrat se tuvo que agachar para pasar por acá? Supongo que sí. Serrat era un poco más alto que la vida. Supongo que sí. Bueno, aquí tenemos toda la parte de vino. Mirá lo que es la distancia, ¿no? Mirá, acá estoy parado, por ejemplo, ¿no? O sea que el estándar de los portugueses en esa época era por acá. O lo hacían bajo porque acá había esclavos y no le importaba que se tuvieran que agachar. Y por lo que veo, son todos extranjeros los que están acá. Sí, sí, el público nuestro es... Bueno, a ver si estás atendiendo extranjeros. Vamos a ver. Buenas. ¿Todo bien? Picando queso. Un queso Colonia y para variar. ¿Qué estás haciendo, a ver? El plato que preparamos es queso Colonia, un queso tipo el Rins, que es un poquito más picante, y chorizo seco. Y por acá es la salsa agridulce de morrón y otra también con cebolla. Nos sentamos con los productos de acá y vamos a probar algunas de estas invenciones gourmet. Como por ejemplo, a ver, acá tenemos este de morrón agridulce, es algo espectacular, tiene algo similar como el dulce de tomate, ¿pero es? Espectacular. Y esto este me mató. Tiene cebolla, pero es dulce. Debe ser cebolla agridulce. Es impresionante. Esto debe estar buenísimo con el queso. ¿Este qué es? Eso es un agridulce similar a la receta de los chandays, pero no es la misma receta, de cebollas, y al final de la cocción se agrega uvas pasas.
Es cebolla, el sabor natural de la cebolla. Viste que no es ni muy picante, No, sí. agridulce. Combina muy bien con las carnes, en el caso de salamín, chorizo, bondiola o jamón ahumado. ¿Y con el queso? Con los quesos picantes, más bien, ¿viste? O sea que tienen cebolla, ¿qué más? Azúcar, creo que azúcar morena y luego tenés el agregado de las uvas pasas. Uvas pasas. Sí. Vinagre. Vinagre, cebolla, azúcar morena y uvas pasas. No, está espectacular. ¿Y usted? Y ese es morrón rojo, un proceso similar también, pero solo morrón rojo es un poco más suave. Morrón rojo agridulce. Sí. También con los quesos. Muy bueno. Gracias. Está espectacular. Totalmente recomendable. Aparte el lugar es increíble, porque vos entrás, no te enterás mucho de lo que hay afuera, pero cuando pasás, lo primero que ves son los productos. Ahí vas eligiendo lo que querés, después pasás por la cava y después terminas acá en este fondo increíble, donde hay unas pocas mesas, pero las mesas generalmente tienen gente extranjera, así que uno puede venir a disfrutar los productos y además conocer gente de otros países. Yo voy a seguir comiendo porque está muy bueno. Y bueno, aquí caímos de casualidad porque realmente estamos en Buenos Aires. Muy bueno. La punta la tiene, ¿eh? Sí. Bueno, gracias. Que lo vi en el programa que decía vamos a comer banana con pescado, con mojarra, algo así. Yo decía, pero banana, pero si la mojarra, ¿cómo se va a comer? Porque la banana para mí es la banana chica, dulce. ¿Cómo se va a comer banana con pescado? Una mojarra frita. Ah, era patas con pisado, ¿no? Era plátano verde. Yo, güey. Y acá se consigue de todo también, ¿no? Viajeros se ven de todos lados. Y maluco, brasilero, matan mucho, brasilero, argentino. Y bueno, el turista extranjero que viene para todos lados siempre, eso anda metido en todos lados, ¿no? Hasta nosotros. Quem habla que no, que pobre não conhece, não? No, mentira. ¿De qué parte de Brasil son ustedes? São Paulo. Cosas que a veces deben evolucionar. Qué lindos tiempos jamás volverán. Un fuerte viento mis vergüenzas bailar. Viajando espacio a nuevas historias que estarán guardadas en mi memoria. Presentó Carrasco Viajes. Anotate en nuestra próxima salida en grupo a España en octubre. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414.